Y yo te felicito por inscribirte en una conferencia que se llama La belleza de la rendición. Hay muchos temas, muchas conferencias, muchas cosas para mujeres que probablemente suenen un poquito más divertido que la rendición. O quizás, no sé qué pensaste cuando viste la palabra rendición. No sé a qué pensaste que venías a aprender. No sé si el sermón del pastor Moisés te sorprendió. Como que, bueno, yo no sabía que se trataba de eso. No sé, quizás pensaste, mira, rendición. Me van a enseñar cómo hacer que un sartén de picadillo para 10 rinda para 20. Esa es la belleza de la rendición, ¿verdad? O cómo hacer que mi día rinda más, ¿verdad? Siempre decimos las mujeres, es que mi día no me rinde, ¿verdad? O yo pensaba en mi experiencia como mamá. Recuerdo cuando mis hijos llegaron a la edad donde yo tuve que empezar a decir, me rindo. Ellos son más inteligentes, más capaces, juegan mejor ciertos juegos. Cuando están chiquitos uno pierde adrede, ¿verdad? Para que se sientan inteligentes y no pierdan las ganas de jugar. Pero llega el punto donde tú, aunque quieras ganarles, no puedes y dices, yo me rindo. Estos hijos, estos niños ya son más grandes. Bueno, usamos la idea de la rendición o de me rindo de muchas maneras, ¿verdad? Pero obviamente esta conferencia se trata de una rendición especial, ¿verdad? De una rendición bíblica, y se trata de precisamente lo que el pastor Moisés ya nos estuvo hablando desde Filipenses. Y él nos estaba contando acerca de Cristo, acerca de Jesús. Y yo estaba pensando cómo nuestro Creador, el Hijo de Dios, porque Juan 1 dice que Él estuvo presente en la creación, ¿verdad? Él es nuestro Creador, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, rindió su vida, rindió su voluntad al Padre para venir a morir por ti y por mí. Y así restaurar nuestra relación con Dios y poder convivir con Él de una manera espiritual. Que Jesús dejó todo, Jesús rindió todo y cumplió el modelo perfecto, ¿verdad?, de la rendición. Pero pienso que tú y yo podríamos pensar, bueno, sí, hermana, yo entiendo, yo rendí mi vida al Señor pero en mi caso, hace más de 40 años, ¿verdad? Hace más de 40 años yo rendí mi vida al Señor. Usamos esa expresión, ¿verdad? Posiblemente todas lo hemos dicho. Yo rendí mi vida al Señor, yo soy hija de Dios. Y entonces ya tomé el paso de la rendición. Como si fuera un paso, ¿verdad? Un momento de la salvación. Y la verdad es que sí, es un paso de rendición muy grande. Es verdad. Puede ser que tú entiendes como siendo creyente, siendo hija de Dios, que de una manera quizás general, que tú debes obedecer a Dios, que en tu vida tú debes hacer ciertas cosas. A veces quizás te la pasas diciendo, si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere, si Dios quiere. Yo no sé, yo llevo 20 y tantos años viviendo en México y es una de las frases que se escucha de toda la gente. No solamente de cristianos, ¿verdad? Si Dios quiere, si Dios quiere. Eso podemos como sentir que somos mujeres de Dios porque decimos si Dios quiere, ¿verdad? Pero muchas veces en nuestra vida práctica no creemos realmente necesitar que Dios nos dicte qué vamos a comprar y qué no vamos a comprar. ¿Qué vamos a decir y qué no vamos a decir? ¿Qué trabajo vamos a tomar y cuál no vamos a tomar? Todas estas cosas no se nos hacen como tan espirituales y creemos que lo tenemos bajo control, ¿verdad? No, todas esas cosas yo ya le sé, ya tengo todo eso bajo control. Pero lo que yo acabo de describir, esta mujer que vive de esta forma, no es el concepto de la rendición bíblica, no lo es, ni de los hijos de Dios. Y si
recordamos en la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, hay algunos versículos muy conocidos por muchos de nosotros, pero después de pasar 11 capítulos, Pablo, hablando de la doctrina de la justificación por fe, llega al capítulo 12 de Romanos y ¿qué dice? Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, Pablo está diciendo, después de todo esto, lo que les he enseñado de la doctrina de la salvación por fe y no por obras, lo único lógico, lo único racional es entregarse a ser un sacrificio vivo. ¿Qué se le hacía a los sacrificios? O sea, ¿qué hubieran tenido en mente las personas que están leyendo? ¿Qué se hace con un sacrificio? Se quema. Pero se mata primero. Y Pablo está diciendo un sacrificio vivo. Entonces la imagen mental aquí es como de entregarse a ser usado y quemado. Esto es lo único lógico, la única respuesta lógica y racional. Y luego él sigue en el versículo 2 diciendo, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, para que nosotros podamos caminar, es vivir como ese sacrificio sobre ese altar, en toda área de nuestra vida necesitamos entender la voluntad de Dios. Y el concepto de la rendición de un hijo de Dios al Padre puede sentirse muchas veces como una idea muy vaga. Es la verdad, es difícil en el día a día decir, ¿cómo es que yo sé lo que Dios quiere? ¿Cómo sé lo que es la voluntad de Dios? Pero no tiene que ser difícil, hermana, no tiene que ser vaga, no tiene que ser incierto, no tenemos que pasar día tras día preguntándonos qué es la voluntad de Dios. Porque Dios nos ha dejado un regalo, nos ha dejado un don increíble para guiarnos y suplirnos de todo lo necesario en el proceso de la rendición. Y vamos a ir a Santiago 1, si quieres abrir tu Biblia a Santiago 1, porque vamos a estar regresando ahí varias veces. Y lo que queremos es ver cuál es ese regalo que Dios nos ha dado para poder andar en rendición. A lo mejor ya se dieron cuenta qué es, pero vamos a ver. Mira, vamos a Santiago. Esta es una carta de un hermano que se llama Jacobo. No se llamaba Santiago realmente, pero no sé por qué se llama Santiago. La carta se llama Jacobo, el medio hermano de Jesús. Y él está escribiendo una carta muy práctica. Lo que él quiere es que los hermanos puedan crecer y entender cómo es vivir como un hijo de Dios. Y él empieza la carta hablando de la fe, una fe que persevera, de las pruebas, que hay que pedirle sabiduría a Dios. Y luego llegamos al versículo 16, Santiago capítulo 1, versículo 16, y vamos a estar viendo del 16 al 26. Voy a empezar a leer en Santiago 1, 16. Ustedes pueden seguir con su vista. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Cuál es esta gran dádiva y don perfecto que ha descendido de lo alto? Obviamente Cristo Jesús es el mayor don perfecto que hemos recibido, pero Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad hemos sido escogidos y salvos para que seamos primicias o quizás trofeos, ¿verdad? Trofeos de su obra. Seguimos con el versículo, habíamos quedado en, perdón.
perdí mi lugar aquí. Seguimos con el versículo 19. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. ¿Algo ahí les recordó a la predicación del pastor Moisés? La humildad, ¿verdad? La humildad es un concepto sumamente importante para la idea de la rendición. Y este pasaje dice que recibamos con humildad la palabra implantada, sigamos, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Si crees que puedes ser una hija de Dios sin recibir con humildad, mirar atentamente, ni obedecer la palabra de Dios, te estás engañando a ti misma. Es lo que Jacobo nos está diciendo. No vas a experimentar la bendición de ser bienaventurada en lo que haces. ¿Quién no quiere ser bienaventurada en lo que hace? Todas deseamos que nuestros esfuerzos diarios rindan para que Dios bendiga nuestras actividades, ¿verdad? Pero mi hermana, no vas a ser transformada, no vas a poder practicar la rendición bíblica si no tienes la palabra de Dios en tu vida. Es imposible. Entonces, yo te propongo que rendirte a Dios es rendirte a la palabra. Rendirte a Dios requiere y exige rendirte a la palabra. Y no puedes hacer una sin la otra. Bueno, entonces dices, ok, hermana, yo entiendo. Para mí es más fácil pensar en rendirme a Dios como ese gran y poderoso Dios y yo me rindo, pero ¿cómo es que uno se rinde a un libro? Suena un poco raro, ¿no? ¿Cómo es que yo me rindo a un libro, a un texto? Muy buena pregunta. ¿Qué son las escrituras? Tenemos que entender qué son las escrituras para entender cómo es que me voy a rendir a ellas. Porque tienes razón que es un libro, pero esto no es cualquier libro. Entonces, ¿qué sabemos acerca de las escrituras? Y yo dudé en si poner esto aquí en este mensaje, porque me imagino que estoy hablando principalmente a hermanas que tienen algo de tiempo en el Señor. Pero lo que he aprendido en mi vida y en hablar con otras personas es que a veces hay cosas básicas que se nos olvidan o las sabemos como por aquí en algún lugarcito del cerebro, pero no llegan, no se aterrizan, ¿verdad?, a nuestra vida diaria. Entonces, quiero que repasemos qué son las escrituras para que nosotras nos rindamos a ellas. Y primero hay que recordar que las escrituras, a diferencia de cualquier otro texto en toda la historia de la humanidad, son las palabras mismas de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 empieza diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y bueno, nosotros usamos la palabra inspirada de diferentes formas, ¿verdad? Tú puedes decir, pues me fui a Pinterest y me inspiré para redecorar mi recámara.
Eso es una inspiración como creativa, ¿verdad? De ideas. Pero eso no es el tipo de inspiración que estamos hablando aquí, ¿verdad? Realmente esa palabra ahí, toda la escritura es inspirada por Dios, significa como exhalada o respirada. Dios mismo exhaló o respiró esas palabras. Y bueno, tú probablemente sabes que la Biblia sí fue escrita por hombres, ¿verdad? Tenemos la carta de Santiago, porque un hombre escribió estas palabras. Entonces, ¿cómo podemos decir que son las palabras respiradas por Dios? En su poder y en su manera de obrar, Dios utilizó a hombres pecadores, hombres imperfectos como tú y yo, en cierto tiempo y en cierto lugar, viviendo cierta vida para recibir de Él mismo la palabra que Él quería que se preservara para todas las generaciones. Y podemos confiar que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres. Entonces, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, son las palabras de Dios mismo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta es una buena dádiva que desciende de lo alto. Otra cosa acerca de las escrituras que tenemos que recordar es que es la revelación de Dios mismo. O sea, uno de los propósitos principales de la palabra de Dios es que conozcamos a Dios. Y no es cierto que es mucho más fácil obedecer o someterte a alguien a quien conoces. Entonces Dios está pidiendo rendición de nosotras, pero nos está revelando quién es. Entonces yo necesito la palabra de Dios, necesito entender que es la revelación suficiente. No hay nada que necesites tú saber acerca de Dios que no esté en la Biblia. Es la revelación suficiente de Dios mismo. Y no hay mejor motivación, no hay mayor motivación para rendirnos a Dios que cuando contemplamos en la palabra su santidad, su fidelidad, su poder, su amor. Piensa en las situaciones en las que tú batallas para rendirte a Dios o al plan de Dios. Si tú conocieras más de su amor, su fidelidad, si tú fueras recordada constantemente de estas verdades. Otra cosa acerca de la palabra de Dios que tenemos que recordar y por la que deberíamos de rendirnos a ella es que se trata de un personaje central. Y Él es Jesús, de quien el pastor Moisés nos estuvo predicando. Jesús mismo dijo que las escrituras se tratan de Él. No sé si conoces la historia, pero en Lucas 24, no tenemos tiempo de ir a leer el pasaje, pero en Lucas 24, después de que Jesús murió en la cruz, resucitó, no todos sus discípulos sabían que había resucitado, empezaban a escuchar por ahí rumores. 2 de sus discípulos iban camino a Emaús. A lo mejor han escuchado la historia, ¿verdad? Y entonces Él se les aparece y vienen platicando de las cosas que han sucedido y nosotros pensamos que Él era el Mesías. Entonces, Lucas 24, 25 nos dice cómo Jesús como que les regaña un poquito y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Él es la palabra viviente. Dios mismo, Cristo es la palabra viviente. Juan capítulo 1 dice que Él es el verbo, es la palabra. Pero Él se revela en la palabra escrita. Y ahí es donde podemos conocer a Cristo. La palabra nos cuenta la historia de la humanidad creada a imagen de Dios, caída en pecado, incapaces de restaurar su propia comunión con Dios para poder experimentar la salvación que necesitaban, y luego
provisto de un rescate por medio de la vida perfecta de Cristo, su muerte, su resurrección. Entonces, en las Escrituras encontramos el camino de la salvación en Jesús. Es muy importante recordarlo, la importancia de lo que tenemos en la palabra. Y a veces es fácil ver la Biblia como pues un manual, ¿verdad? Una lista de reglas, una colección de historias bonitas. Pero es la revelación de Jesús, se trata de Jesús. Y lo último que quería comentar acerca de lo que hay que recordar que es la palabra de Dios, es que la palabra tiene poder propio. No hay ningún otro libro que exista que pueda decir esto. Bueno, yo sé que a lo mejor has leído, has visto las películas de fantasía, ¿verdad? Con tus hijos, donde a lo mejor hay un libro especial, que el libro de la vida, pero eso no es real. Esto sí es real. Este libro tiene poder. Eso significa que leerlo, estudiarlo, memorizarlo, es una actividad espiritual. No solamente estás leyendo texto y tu cerebro lo está procesando. Es que es una herramienta del Espíritu Santo este texto. Y entonces lees la palabra de Dios y tienes el poder de la misma palabra a tu alcance. Entonces, ¿podemos concluir, hermanas, que las Escrituras son dignas de que nos rindamos a ellas? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué dijimos que tienen poder? Quiero ampliar un poquito esa idea, porque también nuestro texto de Santiago lo hace. ¿Qué hacen las Escrituras para que yo me rinda a ellas? O sea, ¿qué es lo que hacen que requieren que yo me rinda? Y aquí es donde a veces tenemos ideas muy vagas, pero no entendemos del todo. Bueno, uno es muy obvio. En Santiago 1:18, donde estuvimos leyendo, dice 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Luego más adelante, en el versículo 21, dice que es poderosa para salvar sus almas. Entonces, lo primero que hace la palabra de Dios es da vida, vivifica. ¿Dudas de cómo tus hijos van a conocer a Dios y ser salvos? ¿Sabes que Dios quiere usar la exposición a la palabra de Dios? O sea, leyendo la Biblia, alguien puede ser salvo. Obviamente tiene que responder, ¿verdad? En fe. No digo que mágicamente lees la Biblia en tu casa y tus hijos todos van a ser salvos. No quiero que se malentienda. Pero a veces subestimamos la realidad de lo que es la palabra y creemos que tienen que pasar muchas cosas más. Y la verdad es que Dios usa su palabra para dar vida. Hermana, si tú eres creyente, si tú eres hija de Dios, Dios usó su palabra para cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Y Él puede hacerlo en la vida de otros. Entonces, este poder que tiene la Escritura obviamente es para dar vida, vivifica. Si conoces el Salmo 119, el autor del Salmo 119 dice muchas veces que vivifica, que la palabra vivifica. A mí me gusta cómo suena ese término. Pero la palabra no solamente vivifica o da vida, sino que la palabra es la herramienta principal que Dios usa para transformar. A veces creemos o podríamos pensar, tomamos nuestra Biblia y lo vemos como algo terapéutico. Así se dice, terapéutico. Yo tomo mi Biblia para sentirme mejor, para consolarme, y obviamente tiene algunas de esas funciones, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero debería de ver esta palabra como una herramienta de transformación también. Transformación, no solamente venir a que me consuele, a que me dé frasecitas bonitas, que me haga sentir bien, sino que transforme mi vida. Y eso es muy evidente aquí en el pasaje que estamos viendo. Y, por ejemplo, versículo 21, Santiago 1:21 habla de desechar toda inmundicia. Eso es parte de ser transformado, ¿verdad?
Desechamos lo que no es bueno. También lo hemos escuchado como despojar y revestir, ¿verdad? Ese es un concepto obviamente muy bíblico. Desechando la inmundicia. Si vamos al versículo 22, dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces el oidor es el que lee o oye y no cambia nada. Pero el autor está diciendo que la palabra tiene para que veamos la palabra y seamos hacedores cuando escuchemos. Y luego es muy interesante, cuando leímos, no sé si se fijaron que yo incluí ahí el versículo 26. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Parece que el autor está cambiando de tema, pero está dando un ejemplo. ¿Cómo tú puedes oír y no ser cambiado? ¿Verdad? Entonces tú dices que tú eres, oh sí, yo rendí mi vida al Señor, ¿verdad? Yo soy religioso, ¿verdad? Pero no puedes ni refrenar tu lengua. Tu religión es vana. ¿Por qué? Porque la palabra que da vida también transforma. Entonces yo creo que nos quiere captar la atención y es como una advertencia. Tú dices ser creyente, pero no cambia tu vida, entonces tú estás engañada. Podrías estar engañada. Y en este pasaje, de hecho en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, la Biblia usa ciertas metáforas para mostrarnos cómo es la Biblia o qué hace la Biblia. En este pasaje encontramos el espejo, ¿verdad? El espejo, los versículos 23 al 25, es un espejo, te enseña quién eres, pero entonces la persona que no está siendo transformada, ¿qué hace? Mira, ve, ay, qué feo, ¿verdad? No estás peinado. Y se voltea y se va y no se peina. Probablemente tú has tenido hijos así, ¿verdad? Sí, mami, yo sé muy bien que estoy despeinado. Ok, es que no combina mi t-shirt con... Sí, yo sé, ¿verdad? No. Entonces, mirar en el espejo tiene que cambiarnos. ¿Por qué? Nos muestra cómo somos. Y obviamente te tiene que importar cómo te ves ahí. Por eso algunos, yo creo que famosamente los muchachos, ¿no? Los niños, de que a mí qué más da de que si estoy peinado o si me combinan los colores, ¿verdad? Te tiene que importar, pero el punto es que tú miras a este espejo y te enseña qué eres. Pero también la metáfora del espejo se usa en 2 Corintios 3, donde Pablo dice: todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces la palabra sí es un espejo, pero no es un espejo tan pasivo como el de mi casa, que no logra peinar a mis hijos solo, ¿verdad? Solamente es un espejo, pero este espejo, porque estoy mirando ¿qué? Estoy mirando el carácter de mi Dios. Estoy viendo algo que tiene poder. Entonces me está transformando de gloria en gloria. Otra metáfora que la palabra de Dios usa es la espada. Y obviamente eso suena un poco más agresivo que un espejo, ¿verdad? Claro que sí. Pero seguramente has escuchado el versículo, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es una herramienta poderosa. ¿Y cómo es que me transforma? Penetra. ¿Tú crees que se siente agradable cuando una espada penetre hasta las coyunturas?
No estoy segura qué son las coyunturas, pero no me suena muy agradable. Esto no es un proceso sin dolor. Entonces la transformación no es un proceso sin dolor, pero es algo que la palabra de Dios hace. Otra metáfora que encontramos comúnmente en los salmos, especialmente en Salmo 119, es que la palabra es lámpara. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. También Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. ¿Qué hace una lámpara? Alumbra, exactamente. No era pregunta trampa, ¿verdad? Alumbra y piensa en el tipo de situación donde necesitas luz. ¿Sí? A veces cuando estás atravesando un lugar peligroso, ¿cuánta diferencia puede hacer para alguien que está de noche, que se quedó varado como en un lugar remoto y que tenga una de esas luces, ¿verdad? Esas lámparas flashlight así poderosas, ¿verdad? Y puede ver muy bien dónde va, a cambio de alguien que no tiene luz y está buscando su camino. Entonces, la palabra de Dios es lámpara. Me revela peligros. Me corrige los pasos. Me dice, por ahí no es. Mira, allá adelante hay un precipicio. Por ahí no es. Y necesitamos la guía, la luz de la palabra. Y la última metáfora que quiero comentar es la de alimento. Jesús dijo en Mateo 4:4, estaba citando Deuteronomio, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También sabemos que Jesús dijo que Él es el pan, ¿verdad? Entonces nosotras necesitamos sustento, necesitamos alimento. Y muchas veces no vemos la palabra como nuestra fuente principal de alimento. Hay muchas fuentes de alimento que podemos buscar hoy en día, ¿verdad? Tenemos a nuestra disposición en el celular, en todas partes, muchas fuentes de alimento mental, ¿verdad? De pensamientos, de ideas. Pero mi hermana, la palabra de Dios alimenta y sustenta. Entonces, tú tienes que rendirte, mi hermana, a las Escrituras si vas a ser transformada. No hay de otra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos o cómo se ve que yo esté rendida a las Escrituras? Y hay un pasaje de Isaías 66, quiero leerte 2 versículos de ahí, que creo que nos comienzan a dar como el cuadro de cómo se ve esa mujer, cuál es su postura. Isaías 66, 1 y 2 dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Yo soy el Dios poderoso. Es muy claro. Y luego dice, pero a este miraré. Y esa palabra mirar es como considerar o mirar con favor. Y dice, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Humilde, contrito o sumiso de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Esto es en el Antiguo Testamento. Esto es lo que Dios buscaba, personas que tuvieran esta postura. Y si pensamos en un ejemplo en el Nuevo Testamento, yo pienso en María. ¿Qué sucedió con María, la mamá de Jesús? Vino el ángel a esta muchachita y le dio una noticia como de que tú dices, ¿de dónde sacó eso? O sea, ¿quién se puede imaginar? Una jovencita comprometida a casarse y llega este ángel y le dice que ella va a tener un bebé en su vientre que va a ser puesto ahí por el Señor, porque ella no conoce varón. Y la respuesta que encontramos de María ahí en Lucas 1
Primero el ángel llega y le dice a María, le dice, salve, muy favorecida, favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Entonces esta es una persona que Dios favorece, ¿verdad? Como leímos ahora en Isaías. Y luego, después de escuchar lo que el ángel le tiene que decir, María responde y dice, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Es un espíritu sumiso, es una reverencia que tiemble ante su palabra. Entonces es un ejemplo que vemos en María. Y luego María después, en unos versículos después, no tenemos tiempo ahorita de verlo, ella canta como un salmo. Y en este canto de María vemos que ella se sabía su Biblia. Ella cita a los profetas, cita a la oración de Ana en 1 Samuel. Y es increíble ver esta muchachita que conocía la palabra y el espíritu que ella tiene, que es un espíritu contrito, sumiso y reverente. Entonces yo creo que cuando tú y yo hablamos de la manera práctica de venir a la palabra, es decir, ¿cómo puedo venir ante la palabra, rendirme a la palabra y que me transforme? Se trata primero de la postura de nuestro corazón, de nuestras actitudes. Y Santiago 1 nos lo dijo, ¿verdad? Ya lo leímos. Santiago 1:21, reciban como la palabra implantada, con humildad. Santiago 1:21, recibir con humildad. Entonces, hermana, ¿cómo se ve recibir con humildad la palabra? ¿Cómo podrías practicar eso en tu vida diaria? Cuando abres tu Biblia para leerla, ¿cuál es tu postura mental? La postura de tu corazón. ¿Vienes a cumplir con tu deber cristiano de leer tu Biblia todos los días? Si lo haces, muy bien, debes de hacerlo. Qué bueno que lo hagas. Pero ¿cuál es la postura de tu corazón? ¿Puedes decir que vienes con humildad o tú vienes con tus ideas preconcebidas acerca de todo lo que has escuchado y lo que tú opinas o lo que leíste en el post de Instagram? Tu tradición, tu crianza, todas esas cosas que traemos, ¿verdad? Requiere que pongamos a un lado todas nuestras presuposiciones y que vengamos con humildad a leer la palabra de Dios. O también no es solamente leerla, es cuando escuchamos una predicación. ¿Cuál es la postura? ¿Con qué postura vienes el domingo en la mañana a sentarte a escuchar la predicación? Considéralo, piénsalo, porque lo primero que dice Santiago 1 acerca de cómo recibimos la palabra es con humildad o con mansedumbre. Esa palabra a veces se traduce mansedumbre. Tenemos que venir ante la palabra con esta actitud. Pero también en Santiago 1, un poquito más adelante, el versículo 25, dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad. ¿Qué significa mirar atentamente? Para mí, esto ha significado convertirme en un estudiante de la palabra. Porque hay tantos factores, hermana, cuando tú abres tu Biblia a leerlo. Estos son escritos que se escribieron en otro tiempo, entre personas que vivían en otras culturas. Y si yo no vengo con una actitud cuidadosa de querer entender lo que la Biblia dice, yo voy a suponer cosas, yo me voy a perder de muchas conexiones, de muchas verdades. Y yo creo que es muy valioso simplemente leer la palabra, sí lo creo, y lo hago todos los días. Pero creo que si nunca pasamos de allí, no vamos a profundizar realmente. Entonces creo que mirar atentamente tiene que ver con la actitud, pero también tiene que ver un poco con la actividad que hacemos. Miramos atentamente con un corazón humilde y hacemos el esfuerzo de detenernos, de examinar el pasaje. El versículo 25 de Santiago 1 sigue adelante y dice también, Santiago 1:25 dice, pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella.
¿Qué significará permanece en ella? Creo que tiene un sentido de seguir leyendo y seguir estudiando, ¿verdad? A largo plazo. Y creo que también tiene un sentido de obediencia o de perseverancia en hacerle caso, ¿verdad? Entonces, estas son las actitudes que necesitamos tener. Yo pensaba en esto de permanecer en ella. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el valor que nuestro corazón le da a la palabra. De desear que esa obra de transformación esté sucediendo en mi corazón y que yo persista, que tenga perseverancia en quedarme en la palabra y creer que vale la pena. Y lo último que dice en Santiago 1 es, en ese versículo es, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Esa traducción me gusta porque dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Y luego, ¿qué dice que le pasará con esta persona? Será bienaventurado en lo que hace. Entonces, Isaías 66 lo dijo, ¿a quién Dios mira con favor? Al que viene con este espíritu de humildad, sumisión y temor. Y luego lo vimos con María, favorecida del Señor, bienaventurada. Y este es el patrón. La persona que viene a la palabra, considera, lo hace parte de su vida y lo obedece, va a ser bienaventurado en lo que hace. Pero hermana, eso no significa que todos tus negocios te salen bien porque estudias tu Biblia. O sea, cuando dice bienaventurado, no está diciendo que toda la vida resulta como tú quieres que resulte, ¿verdad? Tenemos que definir bienaventuranza como la Biblia lo define. Pero lo que sí vamos a experimentar cuando somos mujeres que hacemos estas cosas es que vamos a conocer a Dios. Nuestros corazones van a ser transformados y nuestras vidas van a ser transformadas. Y estos son 3 conceptos que aquí, antes de terminar, quiero como destacarlos. Todo lo que hemos venido hablando aquí de Santiago 1, nosotros habrás escuchado quizás de cabeza, corazón, conducta. ¿Alguien ha escuchado de estos 3? En inglés le dicen head, heart, hands. Cabeza, corazón, conducta. Dios quiere cambiar nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestra conducta. Y las 3 cosas trabajan juntos. Y lo vemos aquí en este pasaje de manera un poco más sutil. Pero cuando yo vengo a la palabra, yo primero necesito que en mi cabeza, en mi cerebro, yo crea la verdad. Y que si estoy creyendo una mentira, que la deseche. ¿Verdad? Entonces esa es la cabeza, nuestras creencias, nuestros pensamientos. Todas vamos a tener una tendencia y hay personas que son muy intelectuales y le gustan mucho todas las ideas intelectuales y le gusta leer y estudiar, pero se queda aquí. Pero lo que pasa es que tiene que cambiar también nuestro corazón, lo que amamos, lo que valoramos. Por eso tenemos que permanecer en la palabra con deleite, con meditación, con confianza. Tu corazón confía, tu cabeza cree. Son 2 cosas diferentes. Normalmente están relacionadas, pero es posible creer de una manera intelectual algo y que mi corazón no confíe realmente en Dios. Por eso, puedo creer que Dios es capaz o tiene el poder de hacer algo, pero si no confío en su bondad, entonces mi corazón no está dependiendo de Dios. Así que cuando nos acercamos a la palabra, queremos cambiar la manera de pensar, cambiar lo que amamos y luego también cambiar cómo somos por fuera. Y no solamente son acciones del cuerpo en sí, son actitudes, palabras que decimos, acciones que nosotros tomamos. Entonces Dios quiere cambiarnos, hermana, quiere transformarnos por medio de su palabra para que nuestra mente se someta y se rinda al Señor. Quizás tú hoy necesitas soltar
creencias y pensamientos que tú tienes que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también Él quiere cambiar y que nos rindamos en nuestro corazón, que amemos y valoramos y adoremos lo que Dios valora. Y eso significa quitar ídolos de mi vida, reacomodar mis prioridades. Pero no se puede quedar ahí, mis acciones externas también tienen que cambiar. Las palabras que yo digo, las decisiones que yo tomo todos los días de cómo voy a pasar mi tiempo, cómo voy a ayudar a otros, servir en la iglesia. Estas son acciones que necesitan fluir de un corazón y una mente transformada. Entonces yo te quiero animar a que, por ejemplo, esta noche cuando regreses a donde te estés quedando, a tu casa, que consideres, por ejemplo, tus notas del sermón del pastor Moisés. ¿Hay algo que Dios quiere que cambies en tu forma de pensar? ¿Algo que debes creer o dejar de creer? ¿Qué tal tu corazón? ¿Hay algo que debes valorar más y dejar de valorar otra cosa? ¿Qué tal tus acciones, tus actitudes, tus palabras, tus decisiones? Si nosotros nos acostumbramos a acercarnos a la palabra de Dios de esta forma, hermana, nos rendimos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos cambia. Y los cambios que a veces nosotros queremos son en nuestras circunstancias, ¿verdad? Pero los cambios que Dios quiere son en nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras actitudes, nuestras palabras. Y Dios nos ha dado su palabra para que al rendirnos a ella experimentemos bendición, bienaventuranza, porque ahí está nuestro Dios, ahí conocemos a Dios y conocer a Dios es lo que necesitamos para confiar más en Él, para obedecerle, para rendirnos a Él. Qué fácil rendirte a un rey amoroso, todopoderoso, que busca tu bien y tú puedes creer eso con todo tu corazón. Se hace mucho menos difícil la rendición, ¿verdad?